Profesor, se escucha un poco bajo, El no lo bulbo escuchamos húmedo, bien. ¿no? Aparece la entalpía del aire. Ojo, de la mezcla de aire, ¿no? Siempre vamos a hablar de mezcla, porque si ustedes van a tomar cualquier elemento de volumen de aire, observarán que un porcentaje alto es de vapor y el otro es de aire puro, ¿no? Observen entonces qué más aparece aquí en la carta ciclométrica. Aparecen estas cartas, estas curvas casi exponenciales que se refieren a la humedad relativa. Estas que están aquí, que corresponden al comportamiento del serpentín o de un serpentín, donde se intercambia calor, ¿no? Fíjense que al principio es totalmente recta, solamente hay modificación del calor sensible, pero después de cierto punto comienza a decrecer, es decir, va a haber entonces variación del calor sensible y simultáneamente del calor latente. A propósito, el calor latente está asociado con el vapor del aire. El calor sensible exclusivamente con el cambio de temperatura. Aquí, como ordenada, aparecen otros valores, ¿no? Ustedes podrán observar que aparece el radio de humedad, que es la relación vapor-aire que hay en un elemento de volumen de aire, ¿no? Aparece el dew point, que es la temperatura de rocío, que es la que aparece en este extremo, ¿no? ¿Qué es la temperatura de rocío? Es la temperatura a la cual el elemento de aire de volumen en contacto con esta temperatura se condensa. Esa es la temperatura de rocío. Después tenemos entonces la entalpía, ya ustedes saben de qué se trata, y la presión de vapor. Todo eso aparece en la carta ciclométrica. Y por supuesto que todo esto lo tenemos que usar en el programa del cálculo térmico. Entonces, repito, esta carta ciclométrica se refiere exclusivamente al nivel del mar. Si ustedes quisieran, por ejemplo, calcular para Caracas la carga térmica, entonces ya la presión es diferente. Pero entonces para eso lo que vamos a usar es una sugerencia que le mandé yo la semana pasada. ¿Se recuerdan cómo se llamaba ese link? ¿Cómo se recuerdan? ¿Cómo? ¿Cómo? No, que no puedo escuchar muy bien lo que dijo. Repíteme que ahora, subí el volumen. No, que no pude escuchar lo último que dijo. Ajá. Esta carta ciclométrica, la que le mostré de Train, se refiere exclusivamente a las condiciones a nivel del mar. Si ustedes quisieran, por ejemplo, calcularlo para Caracas, entonces tienen que usar otra carta ciclométrica. Yo les di un link en donde aparecen todas ellas. Ya se lo voy a mostrar. El programa se llama... Vuelvo de nuevo. Disculpen. Pero yo les mandé el nombre, ¿no? Eleazar, ¿no lo tienes allí? Sí, ya le digo cuál es el nombre. ¿Cómo se llama? Ya voy a buscarlo en el correo y le digo. Ah, un momentico, déjame buscarla yo por aquí. Entonces.
Carta psicométrica, vamos a ver esta. No, no es esta. Ok, profe, ya lo conseguí en el correo que nos envió y dice Sugar Engineers y Psychrometric ¿Cómo se llama? Calculations. ¿Cómo se llama? Psychrometric Calculations. Ajá, ¿y el nombre? No, eso es todo lo que dice. Y también dice algo de Sugar Engineers. A Sugar Engineering. Ese es el link. Sí. Vamos a buscarlo un momentico para que vean, ¿no? Sugar. Ajá, aquí está. Sugar Engineering, ok. Entonces aquí está el link, ¿no? Psychrometric Calculation. Ajá. Observen aquí que ustedes pueden, en este programa, utilizar cualquier altitud. Observen aquí que aquí aparece como última variable a considerar la altitud en metros. Fíjense que previamente tienen ustedes dos sistemas de unidades. Tienen el sistema inglés y el sistema métrico. Esto correspondería a la entrada a un serpentín y esto correspondería a la salida del serpentín, ¿no? Observen cuáles son las variables a considerar. El bulbo seco, el bulbo húmedo, la humedad relativa, el punto de rocío y la altitud. Basta con que ustedes coloquen aquí dos de los valores y la altitud y les va a dar todos los valores asociados con esos dos puntos, ¿no? Y con eso bastaría entonces para ustedes completar el, el, los requisitos del programa, los valores que requiere el programa para poder evaluar el cálculo térmico. Entonces, este Sugar Engineering tienen ustedes esto que está aquí. También lo tienen ustedes en el Engineering Toolbox, pero este me gusta más, ya parece más, es más concreto, ¿no? Entonces, ya saben ustedes de qué se trata la carta psicométrica, ¿no? Es un elemento de volumen de aire definido mínimo por dos de las variables y ustedes pueden conseguir todas las demás. El programita del cálculo térmico, que es muy sencillo, que yo lo hice en Excel, en macro de Excel, fíjense de qué se trata, ¿no? Es un programa muy sencillo, ¿no? Lo único que no les calcula este programa es el caudal de aire. Ustedes tienen que estimarlo aparte. ¿Qué significa eso que les acabo de comentar? Ustedes calculan el calor sensible y el calor latente de la habitación. Con el calor sensible, ustedes determinan el caudal necesario para poder garantizar las condiciones de diseño. Observen, este es el programa, ¿no? Esto que está aquí a la derecha es la exposición típica que ustedes deberán escoger para ubicarla aquí, para colocarla aquí, ¿no? ¿Cómo opera esto que está aquí? Imagínense que tienen ustedes un ambiente, un área rectangular, ¿de acuerdo? Ubicada y orientada hacia el oeste. Las ventanas están orientadas hacia el oeste y hacia el norte. Entonces ustedes lo que van a escoger es la exposición típica 15 y la colocan aquí. Ya el programa prevé que para esta exposición típica tiene usted el calor sensible de los vidrios, el calor sensible de las paredes, tiene usted absolutamente todos los valores para poder calcularlo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Eleazar, dame por ejemplo, no sé, vamos a calcular el calor, vamos a hacer el cálculo térmico de tu casa o de tu apartamento. Vamos a hacerlo.
Ok, Tiene ventanas, por supuesto, ¿no? sí, Orientado hacia el este, hacia el hacia el este. norte en mi caso. A tu casa está hacia el norte. Sí, las ventanas están orientadas Estaríamos hacia el norte. hablando, estaríamos hablando entonces de las orientaciones que aparecen por aquí, ¿no? Ok. Entonces está hacia el norte. Está sola. Tiene paredes circundantes el ambiente tuyo. Mm, paredes circundantes. Bueno, no, o sea, Hacia los lados. Tienes paredes. sí, a los lados hay paredes. Bueno, Hay paredes. o sea, en mi edificio está solo. Hacia el norte están unas ventanas nada más, pero a los lados no hay edificios ni nada al respecto. Pero tu apartamento tiene un apartamento al lado. Sí, a la izquierda y Ah, uno bueno. hacia el sur. Entonces, claro, ahí ya no va a haber incidencia de la radiación. ¿De acuerdo? Lo que podría Ok, haber es algo de transmisión a través de las paredes. ¿De acuerdo? Entonces, tu orientación típica debería ser n, pero n igual a 1. ¿Por qué n igual a 1? Porque está orientada hacia el norte, porque las paredes a los dos lados eh, son de otros apartamentos. De igual forma, la orientación hacia el sur tiene otro apartamento. ¿Es correcto eso? es correcto. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí, sí. Ok, entonces tu orientación es la 1. Entonces colocamos aquí 1. Lo perdí. Un momentico. El Excel sigue abierto. Era Habilitar solamente contenido. que se abrió el internet. ¿Cómo dije? No, que el Excel seguía abierto, que solo se había abierto una página de internet. Sí. Ya habilité el contenido. Vamos a ver un momentico. Voy a salir aquí de nuevo y a cargar de nuevo. Bueno, vamos a usar esto. Por ejemplo. Ah, volvamos de nuevo al programita. Oye, lo perdí. ¿Qué pasó aquí? Oye, primera vez que me ocurre esto. Vamos a ver. Correo electrónico. Intente cerrando el Excel y volviéndolo a abrir. ¿Cómo? Intente cerrando el Excel y volviéndolo a Ajá. abrir desde el escritorio. Si será así, ¿no? Vamos a intentarlo así.
Arriba en la X. Digo, arriba, ya va. Tú dices arriba, bueno, No, pero era en el programa, en el Excel. directamente. Tú dices arriba y a la izquierda, ¿no? Sí, no, arriba y a la derecha, en la X. ¿Dónde dice qué? Arriba, en la Iniciar X. sesión en la X. No al lado, en la X. Aquí dice, En la X. en la X, esta. La de arriba, la X de arriba. Ah, bueno, esa es la que te iba a dar. Te iba a decir. Ok, dele ahí. No, aquí ya no me funciona. Qué fastidio, Dios. Y aquí vamos a abrir el programa, que sería este que está aquí. Vamos a abrir. Voy a abrir este otro y después regreso. Este es el cálculo de ductos, ¿no? Hay cálculo de ductos, cómputo de ductos y cálculo. Profesor, no está compartiendo la pantalla. ¿Ah? No está compartiendo la pantalla. Sí, ¿no? O sea, no podemos ver su escritorio. Bueno, vamos a ver un momentico este programa, ¿no? En este caso, el cálculo de Profesor, ductos. no se ve el ¿Ah? escritorio. No se ve el Ah, no, escritorio. no se ve un segundito, entonces ya va. Un segundito. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok. Entonces vamos a intentar con el cálter de nuevo. No. Bueno, entonces de momento vamos por aquí. Ok. Este es entonces el de cálculo de ducto, ¿no? Eh, Tiene importancia porque el ducto ahorita es tan costoso quizás como el equipo, ¿no? Tiene una unidad de manejo de aire de 30 toneladas, la conecta una distribución de ductos y los ductos pueden ser tan costosos como el equipo. Entonces, por eso fue que se me ocurrió hacer este programita, ¿no? ¿Cómo funciona? Tú pones el caudal. Claro, previamente tú has diseñado, has hecho un diagrama unifilar en donde has distribuido el aire para cada uno de los ambientes, ¿no? Y tienes, por supuesto, entonces previamente determinado la sección, diámetro, si es redondo, o sección A por B, si es cuadrado. Entonces tú colocas aquí el caudal, el alto del conducto, porque claro, la limitación que hay en los sistemas de distribución es precisamente el espacio que hay
entre el cielo raso y el techo, ¿no? Es el área, digamos, disponible. Entonces tú colocas aquí, escoges cualquier alto, ¿no? Que quepa dentro del área ese que mencioné, ¿no? Y pones el largo. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que tenemos el ducto principal, 20 toneladas, por ejemplo, sería algo así como 8.000 pcm, ¿no? Entonces vamos a poner 10 toneladas. 10 toneladas serían 4.000 pcm. Vamos a asumir que el espacio disponible arriba es de 30 pulgadas. Esto ya es un dato del cálculo. El tramo es de 8 metros, por ejemplo. Esto es, también es otro valor de diseño. Y entonces aquí les da el valor, habilitar contenido. Ajá. Les da entonces la sección. Le da el, el ancho, el alto es 23 pulgadas, no 30 pulgadas, el ancho, el alto era 30 pulgadas y el ancho es 23 pulgadas. Aquí tiene los dos valores, ¿no? Ah, no, perdón, lo dije mal. 30 pulgadas de altura y la otra sección, si fuese un ducto cuadrado, sería de 16 pulgadas. Ahora bien, tienen ustedes el equivalente en ducto redondo, también lo tienen aquí, ¿no? Esto, la longitud, perdón, el diámetro equivalente de un ducto de 30 por 16 es 23 pulgadas. Entonces, repito, colocan ustedes el caudal, colocan la altura, que es una de las limitantes, 30 pulgadas en este caso, y el largo del conducto, 8 pulgadas, ¿no? Normalmente esto lo oculto porque eso no se usa. De igual forma, este también se oculta. Ok. Y entonces se trabaja solamente con esto que está aquí, ¿no? Entonces les da como resultado, le da, dada una sección, le da la otra sección en rectangular y la sección y el diámetro de un conducto equivalente redondo. Este sería entonces el programita para hacer el cálculo, el cómputo de ducto. Cálculo, no, perdón, estoy más confundido que nada. Esto es cálculo de ducto. Entonces, dada una sección, te da la otra sección. El otro programita es de cómputo de ducto. Entonces, es algo no parecido, pero entonces aparecen los kilogramos. Vamos a ver un momentico. Este es cálculo, y esto es cálculo de ducto, cálculo térmico, y aquí no aparece, entonces vamos a buscarlo por otro lado, ¿no? Que es el cómputo de ducto. Cómputo de ducto, aquí está. En ese caso ya ustedes ya han calculado previamente la sección, ¿no? Entonces colocan las dos secciones, el ancho y el alto, y el largo. Entonces automáticamente le da como información, le da el calibre a utilizar, la presión estática, y le da entonces los kilogramos aquí y los metros cuadrados de aislamiento. Esto está static pressure pulgadas. Ok. Entonces observen, entonces ustedes tienen aquí, van colocando codo, por ejemplo. Eso está en sótano. Pero
ancho, en cualquier cosa, 45 pulgadas, alto 25 y el largo, vamos a ponerle 2 metros, ¿no? Vamos a ver. Y les da entonces la presión estática, el peso y el área a forrar, ¿no? No pierdan de vista de que en el aire acondicionado todos los conductos tienen que estar forrados, normalmente con fibra de vidrio de 1,5 pulgadas. Esto correspondería entonces a la fibra de vidrio. Pero esto y esto es muy costoso. Entonces por eso es que se trata en lo posible de disminuir el conducto. ¿Cómo se hace? Bueno, poniendo al límite la velocidad en cada uno de los tramos. Ojo, sin perder de vista el ruido, el control de ruido, ¿no? Mucha velocidad significa mucho ruido. Entonces tienen que ser algo intermedio, pero lo máximo que ustedes puedan, con lo máximo que ustedes puedan diseñar, a fin de reducir el peso del conducto. Vamos a regresar entonces a ver si podemos, tenemos suerte y regresamos al cálculo térmico. Vamos a ver. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es determinamos la exposición típica, habíamos acordado el punto 1, lo ponemos aquí. Y entonces a continuación lo que vamos a hacer es colocar las áreas en metros cuadrados de paredes y ventanas en las, bueno, mínimo 4 orientaciones, pero si por ejemplo hay alguna pared que no es franca en cuanto a la orientación, pues entonces aquí tienen ustedes el noroeste, el noreste, el noroeste, el suroeste y el sureste, ¿no? También tendrían ustedes que colocar allí. Entonces, tanto los metros cuadrados de paredes como de ventanas, ¿de acuerdo? Y aquí entonces como resultado le da la carga por conducción, la carga por radiación, el calor sensible y el calor latente. ¿Okay? El calor latente es el que está asociado con el vapor. Claro, ¿quién produce calor latente? Las personas. Fíjense que aquí en la carga tienen ustedes algo de calor sensible y algo de calor latente. En este caso son 12 personas. Las personas más o menos disipan entre 300 y 400 BTU por hora, ¿no? De calor sensible y de calor latente. Pero depende también de la actividad. Si están sentados, es diferente a si están, digamos, haciendo algún tipo de actividad. En ese caso, pues el calor latente aumenta en forma sensible. Entonces tienen ustedes aquí, al final suman ustedes todo el calor sensible y el calor latente. Pero hay varios. Hay el calor sensible y latente de la habitación y el calor sensible y latente del aire fresco. Fíjense que por norma ustedes tienen que utilizar una cantidad de aire en función de las personas. Fíjense que aquí tenemos 12 personas y aquí colocamos 10 ppm por persona, o sea 120. 120, entonces tienen ustedes que calcular el calor sensible y el calor latente. Pero este es uno diferente a este. Este lo van a ustedes utilizar para calcular la cantidad de aire requerida para acondicionar el ambiente. Y esto, por supuesto, es parte de la carga térmica. Parte de la carga térmica. Se suma el calor sensible y latente y tienen ustedes entonces el total del calor sensible y calor latente. Este vínculo entre latente y sensible es lo que se define como el SHR. ¿De acuerdo? Lo dividimos entre 12.000 y nos da entonces el equivalente en toneladas, que serían 12.33 toneladas, ¿no? Y esta sería entonces la carga que hay por piso, 547 BTU hora por metro cuadrado. Ahora, con respecto al PCM, el programa no es capaz de darlo, ¿no? Entonces tienen ustedes que calcularlo por su parte. Un valor aproximado sería el de 400 PCM por tonelada. Les da 4.900. Pero el valor real
es en función del calor sensible, el gradiente del calor sensible de entrada y salida de la habitación, que son 18 grados. Y le da, fíjense que le da muchísimo más. Entonces, esto deberán ustedes calcularlo aparte con el gradiente entre la salida del serpentín y la salida del ambiente, o sea, el retorno. Eso sería el gradiente del calor sensible. Y con ese gradiente, pues entonces determinan la cantidad de calor, perdón, la cantidad de PCM, de caudal, para ustedes garantizar las condiciones térmicas del ambiente. Ah, a propósito, se me pasó por alto esto. Ustedes deberán llenar esto que está aquí. Esto se refiere a las condiciones exteriores. Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, la entalpía, y esto sería entonces la humedad absoluta, que estos son granos por libra. Grano es una medida que se usa en aire acondicionado. 7000 granos equivale a una libra de agua, o de vapor, mejor dicho, una libra de vapor. Entonces eso se hace para las condiciones externas y las condiciones internas. Observen que cuál sería la condición interna. Entonces, sería la de confort, una temperatura de bulbo seco de 73 o 74 y una humedad relativa de 45 o de 50. Esas son las condiciones de diseño, conforme a las normas ASHRAE, ¿no? Y por supuesto, después entonces ustedes complementan esto, ¿no? El mismo programa se los hace. Entonces esto sería la diferencia, etcétera. Esto sería lo que ustedes tienen que vencer con la cantidad de aire, ¿no? Gradiente de bulbo seco, bulbo húmedo, humedad relativa, entalpía y humedad absoluta. Bueno, entonces así es que funciona el programa, ¿no? Fíjense que en la exposición típica, aquí le dan unos valores que son muy interesantes. En función de la humedad de la exposición típica tienen ustedes la hora de diseño. Por ejemplo, alguien que esté orientado hacia el norte, la hora de diseño es las 2 de la tarde. Por ejemplo, si estuviera hacia el oeste, entonces, perdón, hacia el este, por ejemplo, la hora de diseño sería las 9 de la mañana. Pero si fuera hacia el oeste, la exposición típica sería las 7 y la hora de diseño sería las 4 de la tarde, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ustedes con esta exposición típica es muy importante que sepan cómo utilizarla. Ustedes definen entonces la carga del ambiente. Por ejemplo, si fuese un ambiente aislado, que tiene, digamos, contacto con el exterior en las 4 orientaciones, sería entonces la exposición típica 25. Y la exposición típica 25, la hora de diseño sería 15. Bueno, esta exposición típica se refiere a, a los ambientes que no tienen una orientación definida hacia el este, norte o sur, sino que la tienen intermedia, sureste, noreste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la hora de diseño sería esta que está aquí, y vuelven ustedes de nuevo a colocarla en este punto. Fíjense que si ustedes colocan una cosa es la hora de diseño que ustedes la obtienen de aquí, ¿eh? Supongamos que hubiésemos tomado la exposición típica 1. La hora de diseño es la 2 de la tarde. ¿Ok? Ahora observen lo siguiente. La exposición típica, observen cómo se modifica esto que está aquí. Supongamos que es 10. La carga era 12:33. Supongamos que es 7. Aquí no me varió. Hora de diseño 9. Profesor. Ahora sí me varió. Varié la hora de diseño y me da 12:96. Profe. ¿Ah? Profe, una pregunta. Estos cálculos son... o sea, esta hoja de cálculo está diseñada para Venezuela o Caracas o cualquier parte de... Sí, latitud 10, sí, es para Caracas. Ah, ok. Buena pregunta, ¿eh?
Porque si Entonces, fuera Maracaibo, esto no serviría, ¿no? es correcto. Tendría usted que modificar todo esto que está aquí, ¿no? Pero entonces se hace diferente, ¿no? Yo extraje de aquí todos los factores, ¿no? En el tren aparece para diferentes latitudes, aparecen todos esos pormenores. El tren lo tienes tú, ¿no? El manual del tren lo tienen. Sí, profe, sí. Al final de las páginas aparecen todos estos factores de transferencia de calor para las diferentes orientaciones, ¿no? ¿Qué varía entre Caracas y Maracaibo? La temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, ¿no? No te olvides que Maracaibo está al nivel del mar, en cambio Caracas está a 980 de altitud, ¿no? Entonces, incluso en internet te aparece la hora de diseño para cada uno de los países, perdón, para cada uno de los estados. Te vas a la hora de diseño, te pones Maracaibo y ahí te dicen cuál es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Y tú entonces vas a trabajar con esa temperatura y la altitud de 0 grados, que es la que vas a conseguir tú en el programita que vimos con anterioridad, ¿no? Okay. Es correcto la observación, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna observación? Todo claro. Profe, yo no entiendo mucho esto de, en esta figura, en la exposición típica, en estas figuras que están de amarillo, no entiendo qué serían esos números y por qué la forma que uno es un cuadrado completo. Esa es la forma de la Ah, tubería, no entiendo mucho eso. ok. Fíjate lo siguiente. Supongamos que tú tienes tu apartamento. ¿Tu apartamento qué orientación tiene? ¿O tu casa? ¿Qué orientación tiene? Tiene las cuatro orientaciones, está expuesta a las cuatro paredes a la intemperie o una sola de las paredes. En mi caso, las cuatro, Las tengo a cuatro disposición las cuatro. orientaciones están Sí, expuestas, ¿no? O sí, sea que es una casa, ¿no? exacto. Entonces tú vas aquí a la exposición típica y observarán que la única exposición que tiene expuesta las cuatro paredes es la que está en el extremo derecho, o sea, la 25. Fíjate que la 25 está expuesta al este, al oeste, al norte y al sur. Entonces tú colocas aquí 25. ¿Viste cómo es el asunto, no? Ok, sí, sí. Ok. Supongamos que hay alguien que tiene un apartamento, vive en un apartamento, pero solamente tiene la orientación hacia el este. Y las otras orientaciones son, digamos, los apartamentos circundantes, ¿no? Entonces, en ese caso, que tienes la orientación simple hacia el este y las otras paredes están, digamos, circundantes, tú vas a tener la orientación 3. ¿Ves? Pero suponte que las ventanas den hacia el oeste y con tres paredes circundantes. Entonces la orientación va a ser la 7. Pero suponte que tú tengas un apartamento donde tengas dos orientaciones expuestas, la norte y la oeste. En ese caso, norte y oeste, entonces tu orientación es la 15. Claro, tienes que tener mucho cuidado con esto, porque de eso depende el calor sensible radiante, que es el, digamos, el más significativo. El calor del sol es el más significativo. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, una ventana que esté orientada hacia el oeste, tú vas a tener a las 9 de la mañana un chorro de aire, perdón, un chorro de radiación. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, tú vas a escoger la orientación 7. Entonces, pongan cuidado en lo siguiente. ¿Cuál es la carga, digamos, más extrema en un calor térmico? La radiación, las personas
Porque fíjense que las personas emiten calor radiante, calor sensible y calor latente. Tú cuando estás sudando, estás transmitiendo al medio que te rodea vapor. Si estamos hablando de 100 personas que están metidas en una habitación, esos 100 personas transmitiendo vapor a la habitación, ¿no? Por supuesto que siempre simultáneamente van a transmitir calor sensible. Otra cosa que te iba a decir, las últimas páginas del tren aparecen todos estos factores, ¿no? ¿De acuerdo? Nueva York, por ejemplo, tiene una latitud diferente a Caracas. Entonces, por supuesto que los factores de transmisión son ligeramente diferentes. Eso no es, digamos, lo más sensible. Una carga también muy fuerte es la del aire fresco. ¿Por qué? Porque el aire fresco está a las temperaturas exteriores, ¿no? Entonces tú vas a usar parte del aire fresco para difundir, disolver los malos olores del ambiente. Entonces hay una norma para eso, ¿no? Que va a depender del tipo de ambiente. No es lo mismo un restaurante que, digamos, tu apartamento, ¿no? O un hospital. Por ejemplo, un quirófano. Un quirófano va a trabajar con 100% de aire fresco para evitar la contaminación. Claro, en un quirófano no conviene recircular el aire. En un quirófano donde haya operaciones, digamos, infecciosas, ¿no? No se recircula el aire. ¿Por qué? Porque ya viene contaminado. En cambio, en tu oficina sí se recircula la mayoría del aire, un 80, un 90% del aire, ¿no? Por cuestiones de economía, porque es muy costoso enfriar el aire exterior. Tú vas entonces a distraer una cantidad de carga, porque tienes que enfriar ese aire que viene caliente. Entonces, en el caso del quirófano, ¿qué se utilizaría si no es el aire que se recicla? Bueno, fíjate, tú tienes lámparas infrarrojas que podrían entonces eliminar o disminuir la contaminación, ¿no? Pero depende del tipo de quirófano. Si es muy contagioso lo que se está operando, se bota totalmente el aire. El 100% del aire se bota y se succiona el 100% del aire. Pero si, por ejemplo, que te digo, es un parto, por ejemplo, un quirófano de parto, entonces no se trabaja con el 100% de ese aire, ¿no? Sino que sería un porcentaje que gradúa que varía entre el 30 y el 40%. Si es una oficina, la norma ASHRAE te dice más o menos que es un 10%. Ni siquiera eso, sino que es 10 ppm por persona. Pero si es, por ejemplo, tu casa, bastaría con ponerle 5% por persona. Si es un teatro, por ejemplo, donde tienes tus 200 personas, entonces allí se usa un valor intermedio entre 5 entre 5 y 10 ppm por persona. Pero 100 personas o 200 personas es una carga muy sensible, porque no pierdas de vista que el calor sensible y latente está en el orden de 800 BTU por hora por persona. Entonces 800 por 200 es una carga sensible, ¿no? En tu pregunta entonces, lo que se hace es, cuando hay un ambiente muy infeccioso, uno, creas una presión negativa dentro del quirófano. ¿Para qué? Para impedir que todo ese aire contaminado se difunda hacia digamos, los ambientes circundantes y lo botas al exterior. Y además de eso, antes de botarlo al exterior, lo pasas por lámparas infrarrojas para matar todas las bacterias, porque tú podrías crear una contaminación en el medio ambiente exterior, ¿no? Eso es básicamente lo que se usa, ¿no? Y para efectos de, cuando no es un problema de infección, lo que se usa son unos filtros metálicos en algún caso y otros absolutos en otro, cuando usted requiera, por ejemplo, unas condiciones muy extremas, entonces usa filtros absolutos.
Búscalo en internet para que veas la diferencia. El filtro metálico convencional se impregna de aceite para que capte todas las partículas sólidas. Pero eso es cuando no existe infección. Cuando existe infección, nada, tienes que botarlo o tienes que pasarlo por lámparas de infrarrojo. Depende del grado de infección, ¿no? No sé si habrá otra pregunta. Con respecto a la carga, bueno, ya sabemos lo que es exposición típica, ¿no? Profe, tenía una duda. Sí, dígame. Estos conductos ¿de qué material son estos conductos que se utilizan? Y como qué medidas aproximadas hay en el mercado actual. Repíteme de nuevo, estoy subiendo. Ajá, ok. Le, le- Ahora bien. Dime. Le pregunté de qué material son los conductos que se instalan y aproximadamente qué medidas se utilizan ahorita en el mercado. Bueno, lámina galvanizada es una opción, ¿no? Es la que siempre se usa. Y ahora hay hay unos ductos prefabricados de microlock, ¿no? Que tienen la ventaja de que sirven también como aislante. El ducto galvanizado tienes tú que aislarlo exterior o interiormente. Si tú quieres atenuar ruido, lo forras interiormente. Si solamente es un problema de transferencia de calor, lo forras exteriormente. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué se forran los ductos exteriormente? Porque de no hacerlo, va a haber una condensación sobre la superficie del ducto. Va a haber un goteo permanente, ¿no? Entonces, por eso que ese mínimo se forra exteriormente. Ah, y la otra pregunta era, ¿qué tipo de Que material? aproximada, la primera fue qué materiales se utiliza y la segunda qué medidas aproximadas hay en el mercado, pues para si uno quiere No, hacer no, una. la medida es en función del caudal que tú vas a manejar. No te olvides que tú tienes un ducto principal que sale de la unidad de manejo de aire y después se distribuye al ambiente. Por supuesto, todas las medidas son totalmente diferentes y van a depender del caudal que tienen que suministrar. Una cosa es el ducto principal que maneja el caudal, digamos, que sale de la máquina y otros son los extremos de los conductos que manejan, digamos, la cantidad de aire que va al ambiente. Tú puedes estimar más o menos, no estimarla, pero puedes hacerte una idea de, de que se usan unos 400 PCM por tonelada. Eso es a grosso modo y en Venezuela, ¿no? Porque en Estados Unidos se usa, por supuesto, las temperaturas son extremas, se usa una cantidad diferente que va a depender de la temperatura. Pero en Venezuela usamos 400 galones PCM por cada tonelada. Ustedes hacen el cálculo técnico para cada uno de los ambientes. Una vez que calculan el cálculo técnico, entonces estiman unos 400 PCM por tonelada. No pierdan de vista que una tonelada equivale a 12.000 BTU por hora. ¿Ok? Entonces, repito, la cantidad la sección del conducto va a depender de la cantidad de aire que está manejando, ¿no? Y hay una norma en cuanto a la caída de presión. Se estima más o menos 0.1 pulgada por cada 100 pies. Eso te da más o menos un tamaño, digamos, aceptable en cuanto a economía. Y el aire, la velocidad del aire no excede de 1200 pies por minuto, que es importante para que no haya ruido. Si tu velocidad es excesiva, va a haber ruido en todas partes del conducto, en los, en los cambios de sección, en los codos y al final, que es lo que tú quieres evitar, en el difusor estás generando ruido, que inmediatamente se disipa el ambiente, ¿no? ¿Qué más hay por allí que les pueda ayudar? Una pregunta, profesor. Estoy viendo que aquí en el programa considera la conducción y la radiación. ¿Hay algún motivo por el que no se considere también la convección en este tipo de cálculos? La convección sí se usa. Fíjate que hay una capa laminar en toda la superficie, ¿no? Y en la capa laminar
laminar, y dependiendo de la capa laminar es que se transmite más o menos calor, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué deseas tú en los ductos externos? Que se disipe mucho calor en la capa laminar. Entonces, por eso es que ustedes, por ejemplo, para calcular la resistencia o el coeficiente de transmisión de calor en una pared, ustedes consideran la pared en sí, por supuesto, los frisos, los dos frisos interior y exterior, y después la capa laminar interior y la capa laminar exterior. No sé si me expliqué, Eleazar. Sí, pero y en estos cálculos, ¿por qué no los consideramos? No, sí se considera. Tú vas a considerar. No, pero aquí por lo menos el cálter, que veo que nada más tiene conducción y radiación. Ah, no, en esos factores ya aparece la resistencia en la capa laminar. Ya aparece Ah, ok, en perfecto. los coeficientes. Si ustedes quieren, podemos ahondar un poquito más en esto. Yo les voy a pasar entonces a ustedes de dónde saqué todos estos factores, ¿no? De acuerdo. Se los voy a hacer llegar hoy mismo, ¿no? Antes que se me olvide. Ok. Entonces, pero si es así, por ejemplo, imagínate una pared exterior, ¿no? Entonces tú consideras la capa límite exterior, ¿de acuerdo? Una velocidad del aire más o menos de 15 kilómetros por hora. Después, interiormente, tienes que considerar todos los elementos de la pared. El friso, el tipo de ladrillo, después el otro friso y finalmente la película interior. Tienes que considerar todo eso para calcular la U, que es el coeficiente de transferencia de calor, ¿no? De resistencia de calor, perdón. Ok, de acuerdo. Profe, En cualquier caso, tienen ustedes un libro maravilloso, bien didáctico, que es el Train, ¿no? Echen una miradita hoy mismo y verán ustedes entonces allí cómo aparecen los diferentes coeficientes, ¿no? Pero yo le voy a profe, mandar a ustedes, le voy a mandar a ustedes los coeficientes ya directamente de donde yo extraje este, o donde construí el programita ¿no? Con sus diferentes orientaciones, los diferentes tipos. Hay una carga muy considerable que es la del techo. Si hay, por ejemplo, incidencia solar directa en el techo, tienen ustedes allí una carga bastante apreciable, ¿no? Y esa carga va a depender del calor, perdón, del color de la superficie. No es lo mismo una superficie reflectante que una superficie oscura que te absorbe absolutamente toda la carga térmica, ¿no? Entonces todo eso está considerado en el programa, ¿eh? profe, una ¿Sí? pregunta. En el caso de, por ejemplo, la casa tenga tejas rojas, yo podría hacer el cálculo térmico con este programita de la casa, por decir algo. No, no porque yo estimé una superficie, un techo de concreto. ¿Ves? Okay. Entonces es diferente la transferencia de calor a través de un techo de concreto que de tejas. Y el techo de concreto también usé unos valores normalizados. Claro, todo esto está simplificado, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, analizan los programas de training y de carrier, verán que son, bueno, infinitamente más completos que ¿no? Pero le da un estimado de la carga, que era lo que nosotros utilizábamos para vender el equipo, ¿no? Tú llegas a mi oficina, requieres un equipo para tal ambiente, entonces yo lo que hago es lo meto en el programita y determino la carga térmica, ¿no? Para venderte el equipo. En cambio, los programas de training y de carrier, bueno, asumen absolutamente todas las posibles condiciones, ¿no? Esos programas no se los puedo pasar porque no los tengo, ¿no? Pero yo creo que alguno de ustedes es amigo del grupo Feijó, ¿no? Feijó. ¿Te recuerdas la muchacha que se graduó hace un par de años? ¿Tú la conociste, Eleazar? Oriana. ¿A quién? Oriana.
Sí, yo la conozco. Bueno, ellos son de apellido Feibó, ¿no? Y yo creo que ellos tienen algún vínculo con Train. Y entonces les pueden conseguir el programita. Aunque me dice el hijo mío que está en Miami ahorita que en internet él usa un programa que bajó de internet. Yo le voy a conseguir el nombre y se los paso a ustedes. ¿Ah? Pero ojo, para iniciarse en esto, basta con el Calter que les pasé. ¿Ah? Y es bastante aproximado. ¿Ah? Si ustedes observan lo que tenemos en pantalla, fíjense la diferencia que hay. Por ejemplo, están viendo en la pantalla, ¿no? Sí, profe. Fíjate, ventana orientada hacia el este. Por conducción, 2175 vatios por hora. Por radiación, 10 veces más. Porque ven ustedes la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, claro, esto corresponde al calor sensible. El calor latente es asociado con el vapor, ¿eh? Vapor. Fíjense la diferencia de carga, ¿no? El calor radiante es digamos, el más fuerte que hay, el que hay que tomar con mucha consideración, ¿no? Las ventanas, por ahí entra un chorro de carga. Entonces, una de las formas de mejorar, de optimizar la carga de una edificación es ponerle superficie reflectante, papel reflectante, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mayor carga que tienen ustedes en el edificio. A propósito, hay por ahí una tesis, o les propongo a ustedes una tesis, que es optimizar la carga térmica de una edificación. Ustedes, por ejemplo, tienen en una edificación, estamos haciendo algo parecido, que es con el concepto de energía inversa. Una cosa es energía inversa y otra es optimización de carga, ¿no? Tienen ustedes un edificio de ventanas, de vidrio. Por ahí entra una carga, pero como no se pueden imaginar, por supuesto, eso penaliza la carga del edificio. Tienen ustedes una carga 4 o 5 veces superior a la convencional, ¿no? Entonces, una de las formas de poder limitar un poquito eso es cubrir con papel reflectante toda esa superficie. Es una de las formas. La otra forma sería aumentar el factor de potencia de todos los equipos electromecánicos. Ahí tienen ustedes un ahorro como del 20%. Y ya con esas dos cosas, eso es lo único que pueden hacer ustedes, ¿no? Y mejorar las condiciones de diseño, por supuesto, ¿no? Ustedes observarán que en la práctica hay mucha gente que se hace el cálculo térmico sobredimensionado. Entonces, estás penalizando a los equipos, ¿no? No es lo mismo que te dé 450 BTU por hora por metro cuadrado a que si tú lo calculas con 700. Te va a funcionar 700, por supuesto, al igual que 400, pero te estás penalizando el equipo, ¿no? Ahorita, bueno, ahorita no es el momento más adecuado por el tema del COVID, ¿no? Pero antes el aire acondicionado era una de las propuestas, digamos, interesantes para los ingenieros mecánicos, ¿no? Porque se requería en todas partes. Ahorita se requiere, pero solamente en condiciones, digamos, extraordinarias. CanTE, por ejemplo, lo usa en todos sus ambientes, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita una temperatura relativamente baja para que funcione todo el sistema electromecánico, ¿no? Como son puros relés que tienen ellos para transmitir, eso es afectado seriamente cuando la temperatura aumenta. Entonces, en CanTE, por ejemplo, es muy importante el aire acondicionado y el control de ruido. ¿Por qué el control de ruido? Porque ellos tienen, por necesidad, tienen que tener plantas de emergencia. Ellos no pueden permitirse
que si se va la corriente por alguna circunstancia, se quede el país sin transmisión. Entonces tienen que tener planta de emergencia, y la planta de 400 o 500 kVA, y esa planta es muy, muy ruidosa. Entonces tienen que buscar las soluciones de control de ruido para esas plantas, ¿no? Confinar la planta, limitar a través de los conductos, poner atenuantes, etcétera, etcétera, ¿no? Atenuadores de ruido, silenciadores mecánicos y eléctricos y electrónicos. Porque hay una forma ahorita de atenuar el ruido en un conducto, ¿no? Tú pones en alguna parte del conducto, pones un sensor de ruido, y el sensor de ruido junto con el equipo electrónico genera